¿Por qué te despidieron? Una empresa me contrató para un puesto de entrada de datos técnicos. Pero en medio de la capacitación, me sacaron de la sala y me asignaron clasificar el correo y rellenar sobres. Sí, esas eran las únicas tareas para el puesto. La cosa es que soy muy rápido y eficiente con mi trabajo. Es uno de mis puntos fuertes y estoy orgulloso de ello. Esta posición era tan fácil que un mono podría hacerla y en no más de 3 horas de mi día. Ya había terminado con todas mis tareas. Entonces, como no quería meterme en problemas por sentarme boca abajo y no hacer nada el resto del día, constantemente iba con mi jefe y le pedía más trabajo. Esto duró 2, tal vez 3 semanas como máximo. Entonces, un día recibo una llamada telefónica informándome que me han despedido. Cuando pregunté el motivo, me dijeron que era porque seguía pidiendo más trabajo. En otro trabajo, me despidieron porque aparentemente alguien se ofendió con acento agudo cuando me escuchó explicar la premisa del anime Death Note a un compañero de trabajo que me preguntó al respecto. La explicación que me dieron cuando el gerente me dejó ir fue que esta persona estaba incómoda con mi libro de brujería. Yo estaba como que, aparentemente pensaron que tenía un libro real en el que si escribo el nombre de alguien, en realidad muere. ¿Qué tan estúpido puede ser? Tenía 16 años y trabajaba en Ace Hardware como trabajo después de la escuela o los fines de semana. Una de mis responsabilidades era sacar la basura al final de la noche. Una noche, estaba cerrando con otro tipo que era empleado desde hacía mucho tiempo. Dijo que recogería la basura y que podía irme a casa. Me presento al día siguiente con el jefe esperándome. Dice, fulano, ¿por qué no sacaron la basura anoche? Respondo que otro empleado dijo que lo haría y me dijo que me fuera a casa. El jefe dice que eso no es lo que dice el otro empleado. Dice que se suponía que yo debía hacerlo y simplemente me fui. No estoy de acuerdo. Me despiden, más de 20 años después. Todavía salado, ni siquiera me gustaba ese trabajo. Pero vete al diablo, John. Estaba tratando de denunciar al jefe de mi jefe ante recursos humanos por acosarme e intimidarme. Se estaba burlando de mí en una llamada telefónica con un cliente, haciendo voces infantiles y declaraciones groseras sobre mí mientras me presionaba para que trabajara más rápido de lo que había hecho en ese momento. Me preguntaba si se había hecho algo mientras yo trabajaba en cosas durante la llamada, exigiendo actualizaciones cada 15 segundos aproximadamente. Dejé la llamada y le dije a mi jefe que iba a denunciar a este tipo a recursos humanos. Y me dijeron que, en cambio, me despidió. Terminé recibiendo una llamada de recursos humanos la semana siguiente y aún no les habían informado que me habían despedido. Abrieron un caso en mi nombre para investigar estos problemas. Como era de esperar, se investigaron ellos mismos y no se declararon culpables de ningún delito. Me dijeron que me habían despedido por problemas con mi profesionalismo. Fue doloroso escuchar que él no me había revertido por completo. En ningún momento había sido poco profesional, ya que me enorgullezco mucho de este tipo de cosas por alguna razón estúpida. Llámame anticuado, supongo. Esto fue tan inesperado que me causó muchos problemas financieros y arruinó completamente mi crédito en el proceso. Debido a la época del año en la que sucedió, me tomó casi 4 meses comenzar un nuevo rol y comenzar a ganar dinero nuevamente. Tengo muchas deudas ahora debido a que este tipo me intimidó directa y abiertamente y luego me despidió inmediatamente por ser poco profesional. Consejo profesional: si vas a recursos humanos para denunciar al jefe de tu jefe, no se lo digas primero a tu jefe directo. Las empresas estadounidenses te destruirán si eres una buena persona de corazón. El vicepresidente corporativo de exhibidores minoristas, o como se llame ese trabajo, me pidió que dejara de doblar jeans sin pensar y desmantelara toda el área. Cambiara los accesorios y la configurara para que pareciera una representación 3D que me entregó. Bueno, una loca que tenía grandes sueños de ser supervisora de salario mínimo le dijo al jefe de turno que no estaba donde se suponía que debía estar. En lugar de venir a preguntarme por qué estaba en la sección equivocada. El gerente redujo mis horas. Cuando me acerqué a él, se mostró muy evasivo y seguía diciendo, «Podemos hablar de esto más tarde». Le dije, «Más tarde es en 7 días. No puedo darme el lujo de vivir con este horario». Él dijo,
Creo que deberías irte a casa y no molestarte en volver a tu próximo turno. Eso sí, esto estaba sucediendo ruidosamente en medio del piso de ventas. Bueno, me quité mi polo del color de la tienda. Se lo tiré a la cara y me dirigí al vestuario, que era la esquina más alejada de donde estábamos. Empaqué mis cosas y me fui. La cuestión es que yo era el tipo de los vicepresidentes. Él siempre acudía a mí para estos simulacros de incendio y yo siempre cumplía. Me llamó, se disculpó, me ofreció más dinero y descendió al jefe de turno a supervisor de una sección inútil donde él mismo dirigía un equipo. Ya había conseguido un buen trabajo en mi actual industria de la publicidad. Así que no volví. Era mi tercer día en un pequeño almacén que suministraba ingredientes a pizzerías locales. Me ordenaron conseguir una caja que tenía una bolsa llena de pimiento rojo triturado y llenar algunas cocteleras. El fondo de la caja se rompió y la bolsa cayó, golpeando el suelo y esparciendo las hojuelas de pimienta por todas partes y llenando el aire de polvo. Mis ojos, garganta, nariz y pulmones ardieron casi de inmediato. Un compañero de trabajo me acompañó al baño donde comencé a tener un ataque de tos y a vomitar. No podía ver, apenas podía respirar. Y entonces la puerta del baño se abre de golpe y el dueño me grita por las hojuelas de pimienta y por cuánto dinero le acababa de costar. Que se joda ese tipo. Su negocio quebró un año después. Trabajo biotecnológico. Me despidieron de mi primer trabajo. Originalmente estaba a cargo de la recepción de paquetes en una empresa más pequeña donde los RAM manejaban gran parte de la logística. Al final contratamos a propósito a una persona para que se encargara de muchos de estos roles porque efectivamente se interponían en nuestro camino para hacer cosas científicas. Le mostré al chico los aspectos generales de dónde recibimos los envíos, cómo distribuir y registrar los recibos, etc. Bueno, 3 semanas después, me llevaron a la oficina del jefe y me dijeron que me iban a despedir. No estaba necesariamente enojado, sino más bien confundido. Así que les pregunté qué les hizo tomar esa decisión. Aparentemente, ese imbécil simplemente se olvidó descaradamente de revisar los paquetes un día y listo un espécimen de varios miles de dólares, y varios meses para fabricarlo, se dejó descongelar y morir en el área de recepción. Me despidieron, así que simplemente protesté porque no era mi trabajo hacer todo eso. Me dijeron que todavía se esperaba que lo controlara para asegurarme de que hacía su trabajo. Molesto dije, ¿cómo carajo se supone que debo saber si hizo su trabajo o no si lo contratamos en primer lugar para todo esto? Me levanté, fui a empacar mis cosas en mi escritorio y salí. Porque el hijo del jefe era un mentiroso vago. Cuando estaba en la escuela secundaria, trabajaba los viernes y sábados por la noche desde la medianoche hasta las 6 de la mañana en un 7-Eleven. La peor parte fue lidiar con gente que quería comprar cerveza después de las 2 de la madrugada del domingo. Pero casi tan oneroso fue tener que redactar el New Times del domingo. Fue entregado en aproximadamente una docena de secciones, cada una cuidadosamente atadas en una pila. Tuve que tomar cada sección y ponerlas todas dentro de la sección principal. Era aburrido y repetitivo y me llevó media noche reunir cientos de ellos. Una noche, el New York Times no fue entregado. Se lo comuniqué a mi relevo, el hijo del jefe, cuando llegó por la mañana y seguí mi camino. El viernes siguiente fui a trabajar como de costumbre y encontré al jefe allí. Lo cual fue extraño en sí mismo. Me dijo que me despidieron por no haber preparado el Times la semana anterior. Le dije que nunca fueron entregados y que se lo conté a su hijo. Mi hermano, que trabajaba en el mismo turno que yo, estaba parado allí y hizo una copia de seguridad de mi cuenta. El tipo me despidió de todos modos. En ese momento mi hermano renunció, lo que significó que el jefe y su hijo tuvieron que trabajar en nuestros turnos hasta que contrataron más gente. Vine a hacer algunos trabajos de mecánica en mi día libre. Reparaba motores pequeños en karts, enseñado por el padre de mi amigo. Mi trabajo principal era manejar los karts, pero en mis días libres venía para hacer tiempo extra y mantenerme al día con el mantenimiento de los autos. Ese día, el gerente me vio trabajando en carritos y me dijo que reemplazara a quien estuviera manejando los carritos ese día. Le dije que estaba allí para arreglar algunos karts y hacerles mantenimiento regular ya que era mi día libre. Me dijo que hoy no tenía gente para ver karts y que necesitaba que yo lo hiciera.
Tuve que explicar que ese no era mi problema ya que estuve allí en mi día libre. Ella se intensificó y me dijo que fuera a correr los karts o podía irme y no volver. Terminé el kart en el que estaba trabajando y me fui. El gerente general me llamó al día siguiente y me invitó a una reunión en la que recuperé mi trabajo. Recibí una disculpa del gerente que me despidió y pude ver cómo despedían al gerente que me despidió después de disculparse conmigo. Fue maravilloso. Trabajé allí 2 años más en el punto culminante de mi adolescencia. Yo era operador de aguas residuales, agua potable a cargo de las instalaciones de una universidad local. Me despidieron para que le dieran mi trabajo a una persona para poder conseguirle una visa para quedarse en el país. Esto fue en la época de COVID y tenían problemas para encontrar trabajos para las personas que querían retener. Si bien este tipo tenía una educación impresionante, no estaba certificado para el trabajo, se requieren varias licencias estatales. Inicialmente me ofrecieron quedarme como miembro de la tripulación con un salario menor y usar mis licencias. Para sorpresa del representante de recursos humanos, lo rechacé y les dije que o mantenía mi trabajo o me iba. Eligieron dejarme ir. Llamé al organismo rector del estado de camino a casa y les informé que ya no estaba a cargo de esa instalación. Para sorpresa de la universidad, descubrieron que se necesitaba bastante tiempo, cursos educativos y horas de trabajo para obtener las licencias. Creo que pensaron que simplemente pondrían a su chico en una oficina durante unos años hasta que pudieran ubicarlo en otro lugar. Le dije a mucha gente que se fuera al diablo. Recursos humanos, contabilidad, mi gerente, el gerente de mi gerente y un guardia de seguridad. En resumen, me contrataron el día que la empresa decidió cerrar esa oficina en 6 meses. Decidí quedarme porque, aunque solo hubiera estado allí un corto tiempo, aún así habría recibido un paquete de indemnización. Se negaron a darme cualquier tipo de capacitación. Ni siquiera me asignaron un correo electrónico de la empresa que era necesario para iniciar sesión para hacer la mayor parte del trabajo. Esperaban que completara grandes cantidades de trabajo incluso si eso significaba trabajar horas extra a pesar de no tener capacitación ni correo electrónico. No me inscribieron para el depósito directo y me enviaban mi cheque por correo. Otros empleados se enojaron conmigo porque tuvieron que compensarme por mi falta de trabajo como si fuera mi culpa que apenas pudiera hacer ningún trabajo. Y un montón de otras cosas. 4 meses después, estaba tan harto de que mis compañeros de trabajo me criticaran, de no haber recibido ni un solo cheque de pago, de que me regañaran y sermonearan constantemente por cosas que estaban fuera de mi control, etcétera, que cuando estaba a un punto de que me despidieran, les dije a todos exactamente lo que pensaba de ellos y le dije a recursos humanos que cada uno de mis cheques de pago debía llegar a mi buzón en 48 horas o lo llevaría a los tribunales. Debieron haberse dado cuenta de lo mal que la habían metido porque esa noche alguien se presentó en mi puerta con todos mis cheques de pago. Mi jefa era espeluznante. Había intentado quitarse la vida en algún momento de su vida y terminó amputándose los dedos de los pies y usaba una dentadura postiza en mal estado. Por eso caminaba de forma extraña y esas dentaduras postizas no le quedaban bien y eran marrones. Después de enterarme de esto, le hacía cumplidos para que se sintiera mejor por haber sobrevivido a eso y haber perdido los dedos de los pies y los dientes. Un día me siguió al baño e intentó abrazarme. Me reí torpemente y salí. Entonces quiso pasar la hora del almuerzo conmigo. Empecé a sentirme incómodo y traté de esconderme de ella. Una vez, cuando estaba en mi escritorio, ella entró y se acercó a mí llorando y prometiéndome su amor frente a todos. Creo que había estado bebiendo. Se le estaba saliendo la dentadura postiza y tenía problemas para mantenerse en pie. Le dije que no y que dejara de hacerlo porque soy un completo idiota y se fue del trabajo sollozando. Al día siguiente volvió sobria. Me llamó a la oficina y me despidió. Cuando me iba, empezó a llorar y a decirme que me amaba. De verdad temía que apareciera en mi casa llorando con la dentadura al descubierto. Pero no lo hizo. La primera vez, yo tenía 21 años y trabajaba de anfitriona en un restaurante nuevo. Estaba en una hermandad y tienes que tomarte como 2 semanas enteras cada verano para el reclutamiento, una semana para entrenamiento y práctica y otra para el reclutamiento real. Es increíblemente agotador. La mayoría de las chicas se enferman gravemente.
Yo me enfermé tan terriblemente que tuve que faltar a nuestra actividad del día de la licitación y todavía me rompe el corazón. Dormí durante varios días. Les dije al restaurante que estaba muy enferma y que no podía volver todavía y me dijeron que no me preocupara y que me tomara el resto de la semana libre. Sale el cronograma para la semana siguiente y me presento como estaba programado. Luego, aproximadamente una hora después de mi turno, me llevaron a la parte de atrás y me despidieron por no decirles que iba a regresar. Me dieron la semana, me la tomé y luego me presenté como estaba programado. ¡Qué demonios! También me dijo que, de todos modos, contrataron a demasiada gente a propósito. La segunda vez, me lo merecía por completo. El verano después de mi primer año de la Facultad de Derecho. Estaba en una escuela genial a 4 horas de mi novio abusivo, a quien le encantaba hacerme sentir culpable. Mi casa estaba a 2 horas de él y conseguí un trabajo en un pequeño despacho de abogados cerca de mi ciudad natal. Debería haber sido una gran experiencia, pero a mi ex no le importaba que este verano fuera importante y me hacía sentir culpable por no tener tiempo para estar juntos. Así que conseguí un trabajo en una tienda minorista en su ciudad también. Todas las semanas, tenía que hacer malabarismos con mi horario, conduciendo de ida y vuelta cada 2 días más o menos entre los 2 trabajos. Al final, el bufete de abogados se cansó de esto y me despidió. Lo entiendo perfectamente. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.